Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a nuestro programa de Chain Reaction, el podcast de música extrema colombiana. Mi nombre es Mónica y por parte del equipo de Chain Reaction también está con nosotros José y Santiago. Hola, muchachos, ¿cómo están? Hola Moni, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hola Moni, hola David, ¿todo bien? Hola José. Y nuestro invitado especial el día de hoy es Edwin de la banda Servet del Oriente Antioqueño. Servet es una banda que empezó en el 2006 con el nombre Infernal Death. Como pudimos escuchar, es una banda de death metal, pero con elementos de black metal y metal progresivo. Es una propuesta muy interesante. Entonces estamos muy contentos de tener a Edwin aquí con nosotros. Hola Edwin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mónica, Santiago y José. Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio y bueno, saludos a quienes estén conectados. Claro que sí. Bueno, pues bienvenido y quisiéramos empezar conociendo la historia de Cervet. No sé si nos puedas contar un poquito cómo se formó y ya lleva una trayectoria de muchos años. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, Mónica, pues sí, digamos que la trayectoria es bastante amplia, aunque ha estado algo fraccionada. Como bien decías, ahora arrancamos más o menos en 2006 bajo el nombre Infernal Death. Digamos que fue como un comienzo más oficial con algo de material, aunque ya desde el 2002, 2003, en la época terminando el colegio, habíamos arrancado como Internal Death. Digamos que Internal Death estaba con mucho apogeo en su momento, la banda Eternal Suffering. Bueno, pues, éramos adolescentes súper fanáticos, pues todavía súper fanáticos de esta banda. Y bueno, en conversaciones en su momento, imagínate en 2002, el contacto, yo en su momento vivía en Marinilla, un pueblo del oriente antioqueño. Y la comunicación en esos tiempos no era por redes sociales, sino por correo. Le contaba pues sobre todo por la historia de la banda y me decía, pues, estaba muy parecido a Eternal Suffering. Y bueno, ahí le dimos como cambiar de nombre, a mí porque nos gustaba mucho la canción Infernal Death de Death. Y bueno, terminamos cambiando de nombre por Infernal Death. Esto fue más o menos en 2006, sacamos como un EP pues, de muy corta circulación, quemado por nosotros mismos. Baterista Rochen realizó la carátula que tenía como unos volcanes y magma, y en el fondo una sombra que era yo, como así, súper artesanal, en el 2006, bueno, hace rato, ya casi 20 años. Entonces, bueno, fue como el inicio de la banda. Éramos death metal muy clásico, ¿cierto? Muy americano, el estilo realmente, pues fanáticos de Death, de ondas como Cannibal Corpse, como Hypocrisy. También obviamente nos gustaba mucho el death metal europeo, sobre todo pues bandas muy potentes, mucho tupa tupa, por decirlo así, que está mucho martilleo. Y bueno, realmente fue como un inicio bastante interesante, porque éramos de un pueblo, pues, del oriente antioqueño, como les decía, un poco alejados de la ciudad, pues, y sobre todo, pues, de la capital y de otras urbes muy grandes e importantes a nivel de bandas. Sin embargo, no sé, tuvimos la suerte de dar con gente que les gustó lo que hacíamos y nos apoyó bastantísimo. Tuvimos la oportunidad, o sea, muy cerca a la creación de Infernal Death, de abrir para bandas como Incantation, con Funerals de Estados Unidos, Doctor Squad de Brasil. Y bueno, fue como una época muy grata, porque el crecimiento, pues, de la banda, a pesar de lo jóvenes que éramos y del poco material que teníamos, la banda pues venía como cogiendo bastante fuerza en la región e incluso en el país. Bueno, la banda la fundamos unos compañeros del colegio, ¿cierto? En su momento Robinson era baterista, realmente toca en una banda de doom llamada National Boy de Vainilla y Río Negro. Y bueno, digamos que han pasado diferentes personalidades, sobre todo pues de Marinilla, por la banda, diferentes, ya como
a nivel de producción como tal, en 2016, o sea, casi 10 años después, digamos que como les decía, ahora hubo muchas fracciones, pues, muchas intermitencias como en el progreso de la banda por diferentes razones personales, se puede decir. En 2016 como que otra vez como que cogimos fuerza y fue cuando hicimos el cambio de nombre por Server, ¿cierto? Pues Infernal nos gustaba mucho, pero bueno, queríamos como que tener más personalidad, éramos más maduros y pues bandas Infernal si ven tras Undertale, hay muchísimas bandas con este nombre y queríamos pues como podernos identificar un nombre que no intentáramos tener un nombre que no tuviera una banda tan Server. Y bueno, ahí fue cuando grabamos el EP, más o menos entre 2016 2017, el cual se llama Helios, Black Down of the Ancients, fue grabado acá pues en Medellín, en Área 51 con Pacheco, que es un personaje bastante conocido pues en el mundo del metal, no solo en Medellín, sino en el país. El país está de bandas como Cromlech, Corazón de Metal, no sé, alguna vez vocalista de Tenebrarum. Y bueno, ese demo pues era ya un death metal mucho más evolucionado, mucho más candela, ¿cierto? Ya no es un death metal tan clásico como lo fue el primer EP bajo el nombre de Infernal Death, sino que era un metal con mucho más blast beat, digamos con un estilo más bien americano de bandas técnicas como Disoflesh, Savior, también Cannibal Corpse, por mencionar pues algunas bandas de death metal extremo. Y bueno, tuvo realmente muy buena acogida. Pero bueno, de nuevo la vida, pues, como que los rumbos de los diferentes personajes y pues, llevaron a que la banda, después de algunos eventos importantes como el World Rock, acá en un municipio cercano de la región, pues la banda, digamos que terminó. Y bueno, actualmente, después de más o menos 3, 4 años, retomando, y ahora que se viene el primer álbum después de más de 20 años para hacer. Vale, pues muy interesante la historia de Servet. Quisiera detallar un poquito cómo retomar esto después de tantos años en cuanto al sonido, pues nos cuentas, ¿no? Pues primero era un death más clásico, ahorita tiene otros elementos de forma general, pues más black y más técnico, pero en detalle también hay ciertos elementos como muy claros, muy nuevos. Por ejemplo, las voces, ¿no? Ahora incorporaron unas voces limpias en arpegio. ¿Qué otros elementos son nuevos en el sonido de Certed? ¿Qué más ha cambiado? Bueno, digamos que hubo un cambio bastante radical en el sonido, no tanto en las letras, porque desde el EP Helios ya veníamos trabajando como con una temática, digámoslo así, precolombina, ¿cierto? Ya que, bueno, realmente los inicios de la banda, cuando empezamos con Infernal Death, las letras eran como más sangrientas, ¿cierto? De cuentos sociales, algunos tintes, más como lo que es el death metal de por sí, ¿cierto? En general. En el EP cambiamos a temas como precolombinos, venimos como a hacer memoria histórica de nuestras, por decirlo así, de nuestras, no somos indígenas, pero digamos de los indígenas que habitan nuestro mismo territorio. Entonces empezamos pues como a investigar, a indagar mucho sobre esto y bueno, este primer álbum de Servet continúa pues como con esta temática, ¿cierto? Hay un cambio claramente en comparación con el EP Helios, y es que, bueno, el Helios está como, eran pues 3 canciones de altura, realmente muy corto, estaba pues como enfocado, un tema estaba muy enfocado en la música, ¿cierto? Que es de la ciudad boyacense, el Shane Shisha, del que ya hablábamos, está como enfocado en las culturas del Parque Tayrona, ¿cierto? De Santa Marta, la Sierra Nevada, y el tema de Messianic Labor es un tema, bueno, de Messianic Labor que está enfocado en, las músicas boyacenses, y está el otro que es Infernal Devastation, que bueno, un poco enfocado en los indígenas de boyacense, lo que tiene que ver con el Yagnito Muisca, y bueno, todas estas tribus que las adoraban como al sol y hacían como, no sé, cómo decirlo, como
ritos de fertilidad, allí en el flamenco muisca, como le conocían los españoles. Y bueno, digamos que la evolución hacia este nuevo álbum, desde la parte conceptual, no está solamente enfocada en los indígenas colombianos, sino, digamos, lo que abarca todo, bueno, lo que abarca Sudamérica, desde Perú hasta Colombia, ¿cierto? Entonces, pasando por Perú, Ecuador y Colombia. Y no solamente, pues, como sobre las culturas precolombinas, sino también como los parajes naturales que recorren los Andes, pues, que la cordillera más larga del mundo. Y bueno, digamos que está muy inspirado en esos paisajes monumentales y épicos de los Andes, no solamente colombianos, sino ecuatorianos y peruanos. Eso desde la parte como conceptual. Desde la parte musical, sí hay un cambio bastante fuerte, ¿cierto? Como hablamos, pues el de que era bastante death metal, muy marcado, técnico, muy extremo, con contratiempos y bueno, cositas de estas bandas técnicas de California. Y digamos que en esa época, no sé, como más o menos 2014, 2015, me empecé como a involucrar mucho con el black metal. En el black metal empecé como a inmiscuir mucho, a penetrar mucho en este género. Cada vez como que ganaba más fuerza, porque digamos que escucho de todo, escucho death metal, escucho heavy, escucho power, en fin, digamos que escucho de las vertientes del metal, escucho la mayoría, pero bueno, digamos que lo que más escuchaba era el metal y bueno, el black metal empezó a poder como con mucha fuerza dentro de mis listas y dentro de mis influencias. Y bueno, digamos que un pasaje, por decirlo así, oscuro de mi vida, eh, cuando digo un pasaje oscuro es que tuve como un evento que estuvo a punto de quitarme la vida y bueno, o sea, estuve a punto de perder la vida, no de quitarme la vida, que es diferente. Entonces estuve, bueno, estuve hospitalizado un buen rato y digamos que en esta hospitalización, obviamente uno después de estar al borde de la muerte, pues tanto al borde de la muerte, pues uno tiene mucho tiempo para pensar, para escuchar, para definir sus prioridades y todo esto. Y bueno, pues digamos que en los momentos de soledad, porque siempre estaba acompañado por un familiar o conocido, pero cuando estaba a solas por completo, mientras ellos dormían, digamos que el black metal, digamos que me impulsó mucho como a querer salir de esta situación en la que estaba para retomar como mi vida de otra forma, ¿cierto? Digamos que en su momento fue un problema pulmonar que inclusive creí que me iba a afectar para poder cantar. Esto ocurrió antes de grabar el Helios. Entonces, bueno, cuando empecé a cantar de nuevo fue muy teso porque los pulmones no me respondían. Para poder cantar black metal, pues sí, pues, requiere bastante fuerza y tomar bastante aire y expulsar buen aire. Y bueno, digamos que es un trabajo arduo, poco a poco, y bueno, y digamos que los pulmones son de esos órganos que se pueden ir como regenerando. Bueno, afortunadamente, pues, digamos que tomé las cosas bien y fui juicioso y bueno, realmente, pues, digamos que puedo respirar y cantar con normalidad. Entonces, bueno, digamos que me metí mucho con el black metal, tanto pues al punto que yo pensé que si iba a hacer música nuevamente, iba a ser black metal. O sea, fue tanto el tema del gusto adquirido por el black metal que, bueno, yo en un momento antes de empezar a grabar el nuevo álbum, yo pensé que iba a ser un álbum de black metal en cierto punto. Igual también me quería pues como desprender un poquito del death metal porque quería como bueno, los músculos tener memoria, quería como tratar de componer diferente la próxima vez que lo fuera a hacer. También escuché mucho parte de black metal, bandas progresivas que me cantan como Cynic, también me gusta mucho Leprous y bueno, digamos que a la hora de llegar a componer, pues claramente lo que salió fue death metal, pero ya un death metal como estructurado de otra forma y digamos que salió muy naturalmente, o sea, ya digamos que obviamente personalmente no lo digo en general del death metal, pero yo lo que hacía antes, que fue un death metal, usaba mucho esta parte del diapasón, ¿cierto? La parte más gorda, cuerdas de arriba, y bueno, ya obviamente con algunas influencias, como desplazando hacia el resto del diapasón, y bueno, logrando nuevos sonidos y nuevos matices que creo que pueden aportar, han aportado bastante en la elaboración de este nuevo álbum, que definitivamente es
bastante diferente a lo que había hecho anteriormente. Le quería dar un toque muy fresco y fue lo que Bueno, pues muchas cosas ahí por preguntar, pero primero pues lamento mucho que hayas pasado por esa situación de vida o muerte. Me alegro mucho que hayas salido adelante. Qué chévere y qué bueno, qué fortuna. Y pienso que es algo con lo que muchos a los que nos gusta el metal nos podemos identificar en el sentido en que cuando hemos pasado por algo realmente duro, el metal muchas veces es lo que nos da fuerza, de cierta forma, es muy valioso, ¿no? Más allá de lo que otra gente pensaría, otros así fans de es. otros géneros. Ujú. Bueno, te quería preguntar, el nombre Servet tiene un significado muy interesante, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito la historia y por qué escogieron este nombre? Bueno, digamos que este nombre tiene como, puede tener varios significados, ¿cierto? Digamos que, bueno, uno de ellos era, bueno, queríamos como buscar algo fuerte, pero a su vez, digamos así, algo interesante, intelectual. Bueno, y buscando como el ejes, nombres de ejes, ¿cierto? Encontramos como a Miguel Servet o Servetus, que era un científico español que fue quemado en la hoguera por Calvino por haber sacado teorías como, digamos, variantes de lo que fue, de lo que es la Trinidad, ¿cierto? El hombre, a pesar de que, o sea, el hombre era un hereje, ¿cierto? Un hereje digamos, en términos generales, un rebelde, alguien que está en contra, pues, de lo establecido. Y bueno, él era una persona, era católico, ¿cierto? Sin ser católico cristiano, él era un científico católico que sacó, digamos, teorías, como ya les decía, diferentes a las que ya estaban establecidas por el protestantismo. Entonces, por eso fue perseguido, pues, por toda Europa y finalmente, pues, lo capturaron en lo que en Viena, si no estoy mal, y allí Calvino lo llevó a la hoguera y lo quemó, ¿cierto? Entonces, bueno, este hombre era, como les decía, un científico, tenía como muchos avances en la medicina, inclusive, pues, creo que en España hay una clínica llamada Miguel Servetus, ¿cierto? Y bueno, me parece que es como un personaje muy, muy interesante, ¿cierto? Y muy irreverente, a pesar de que era católico, era irreverente. Y bueno, digamos que este término también pues, casa como con la palabra Servet, ¿no? Que el nombre Servet, el personaje que les hablaba, termina con T. Y en el inglés antiguo, Servet, terminado en H, es como el ciervo, ¿cierto? Entonces, bueno, hicimos como esta conexión de palabras. El Servet, que era una persona totalmente rebelde, y no era servil. Servet, que es como el siervo, y bueno, digamos que realmente la, la visión personal de la palabra Servet es como ser un siervo, pero de ti mismo, ¿cierto? Y no como algo egocéntrico, sino como algo que te lleve como a buscar, como, digámoslo así, superarte en los diferentes aspectos de la vida, ¿cierto? En el conocimiento, en las artes, y bueno, obviamente, pues, cuidar del ser como tal. Con respecto al científico español, veo que una de las teorías que tiene, ¿no? Es sobre circulación pulmonar. Sí, ¿Es una casualidad con lo que nos contabas sobre tu historia o está relacionado? no, realmente es una casualidad, de esas casualidades brutales de la vida. No, realmente el nombre de Servet fue establecido pues antes de este caso que tuve pues pulmonar, entonces es una coincidencia bastante grata y qué bacano que hayas gustado sobre este hombre, sobre este personaje. Sí, pues me parece muy interesante el nombre que tiene significados varios al mismo tiempo, muy chévere. Bueno, sobre las letras nos contabas un poco la inspiración en nuestros ancestros muiscas y también los paisajes, ¿no? De aquí de Sudamérica. Yes. ¿Cómo es ese proceso de informarse sobre y de aprender sobre estas culturas? Que, bueno, digamos que
en ese aspecto es porque ya es como búsqueda personal, decirlo así, realmente. YouTube, los académicos, bibliotecas, y bueno, digamos que ha sido también en libros claramente, ha sido como una investigación, digamos, profunda, ¿cierto? Igual con el Helios, cuando escribí el Helios, la letra era como, o sea, investigar sobre los Muiscas, pues iba a diferentes fuentes, ¿cierto? No que una fuente siempre, pues, de temas de conocimiento, entonces, está la web, desde la web, de literatura, y bueno, videos también, pues que hay videos bastante, no creo que puedes ir en YouTube, hay unos videos súper interesantes, inclusive realizados por canales institucionales de Colombia sobre las culturas indígenas. Bueno, es bastante enriquecedor y bueno, invito a la gente que le gusten esos temas a que busquen en YouTube, que bueno, no sé, Canal 13, Canal Institucional, no recuerdo los nombres ahora, pero hay mucho material sobre las culturas indígenas de Colombia. Entonces, bueno, digamos que fue como esta investigación y también pues soy apasionado de viajar en mi moto. Entonces, a cada lugar que voy, intento buscarle como la dirección hacia ello. Entonces, pues, no solamente me dedico pues, a pasear, sino que entonces, voy a Bogotá, busco lugares ahí relacionados con las precolopinas, ¿cierto? Obviamente, pues, allá está pues, el Museo del Oro, que es del que explica, pero no sé, pues cerca, por ejemplo, en Sogamoso está el Templo del Sol, ¿cierto? Entonces hay muchos lugares, como les decía ahorita, el Tierrito Muisca, que hace parte de la carátula del Helios. Esos penes no son porque nos los inventamos, sino que los penes que están ahí en la carátula del Helios, unas figuras fálicas, ¿cierto? Bastante grandes. Las figuras fálicas están en Villa de Leyva, a lo que se conoce como el Tierrito Muisca, que así la apodaron los españoles porque ellos creían que los indígenas iban allí a realizar tributos al demonio, pero mentiras que era un observatorio astronómico, ¿cierto? Los penes servían como para la sombra, eh, para generar la sombra con el sol, y así medían, no sé, las épocas del año, y también eran penes porque eran tributo a la fertilidad, entonces la fertilidad está relacionada con la tierra, ¿cierto? La agricultura, bueno, la recuperación, claramente. Entonces, no, acá hay lugares, pues, acá en Colombia, aquí no creo, pues, no solamente museos, hay lugares, digamos, muy, muy originales como este, interesantes. Y bueno, eso igual, como les decía ahorita, de los parajes andinos, ¿cierto? De los parajes épicos, las montañas, la naturaleza, pues, que fortaleció pues, mucho también la parte, no solamente lírica, sino también musical. Y bueno, también pues todo este video que vimos ahorita del Cultivo de los Andes es un video que tiene tomas de los Andes, Colombia, González, tiene tomas en el Chimborazo como el Ecuador, y bueno, en un montón de lugares de Perú también de los Andes, y todos los videos los hice yo con mi esposa de viaje en motocicleta, y bueno, digamos que eso sirvió pues de mucha inspiración a la hora de crear la música, ¿cierto? Pues alguna vez viendo entrevistas de David Townsend o de H. por ejemplo, pero pues ya pues que se inspiraron mucho en la naturaleza para crear sus músicas, sus letras, ¿cierto? Realmente, pues, los paisajes nórdicos increíbles, pero bueno, tampoco tenemos, también tenemos con qué, ¿cierto? Ahí no tenemos que vivirles todo, ¿no? Tenemos paisajes hermosos, brutales y super imponentes, entonces todos los paisajes también sirvieron mucho como de background a la hora de hacer la música de Cervet. Vale, pues muy bacano. Aquí aprendemos hasta historias curiosas, ¿no? Súper chévere que todo esto esté contenido en su propuesta musical. Me parece muy, muy bacano. Sí, no, Ten- Ujú. no, no, pues como para dar respuesta en general a lo que decías ahora, el más bonito, un poquito peliculado, ¿cierto? Que da como disfrutar como todo ese viaje, no solamente de la música, sino también de la parte conceptual que me parece. Chévere, chévere. Sí, aquí somos pro nerdos en este podcast. Tenemos con nosotros a John también, que se acaba de conectar hace un ratico. Sí, Hola, Joan, ¿qué más? Mm,
Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿cómo están? Buenas noches. buenas noches. Disculpen la hora. Bueno, pues terminé clase y me pude conectar. Todavía estoy acá en la escuela. Gracias pues por la invitación a ustedes, a Ed, que fue también el que me abrió el espacio pues en el proyecto. De lo que estaban hablando ahorita, pues me parece genial porque como soy nuevo en la banda, también estoy conociendo mucho de precisamente del concepto de la banda, de la propuesta de la banda, tanto así que pues cuando él me invitó pues como a ser parte del proyecto, bueno, no sabía que era Servet. Él me dijo, venga muchacho, vámonos a aprendernos unos temas para grabar y ya, y yo, bueno, hágale, pues en el momento puedo hacerlo, hagámosle. En uno de sus ensayos me dio por preguntarle pues como, bueno, ¿y Servet qué? Porque pues es una banda que realmente pues para nosotros es referente pues acá en el Oriente Antioqueño por su propuesta precisamente, por los músicos que había pues en ese entonces y que hay ahora y pues por su líder obviamente que ya tiene una trayectoria muy grande pues en esto del death metal y, pues en esto de, de tener pues como un sonido propio, ¿cierto? Entonces, bueno, pues me sorprendí cuando me dijo que era Cerber. Ahí pues dije que era un honor y pues obviamente el proyecto siempre me había gustado y bueno, pues acá estamos ya en esta entrevista después de haber grabado pues este álbum. Bueno, pues muchas gracias, sí, por unirte. Qué chévere que estés aquí. Y quisiera preguntarles también en la parte histórica sobre el cambio de logo. Tengo entendido que ya llamándose Server, antes tenían un logo diferente, porque en Metalum aparece uno como más simplificado. No sé si nos puedan contar un poquito qué hay detrás del logo, cómo se creó y la historia. Bueno, el logo realmente, como ya lo mencionó Mónica, yo que al un hay un logo desactualizado que tengo pendiente esa tarea de cambiar el logo, las fotos y bueno, esa información pues, que está ahí pendiente por actualizar. Y bueno, el logo en su momento, digamos que básicamente en esencia es igual, ¿cierto? Solamente que digamos que no tiene el pentagrama ni las astas y, y tiene las vocales, ¿cierto? El logo inicial no tenía las vocales, era como para darle cierto misterio y misticismo, pues como a la banda, ¿cierto? Era Servet, pero sin las vocales, sin las E. ¿ya? Y bueno, ya ahora para el álbum, pues ya está. Porque también el logo generó demasiada, digamos, confusión, ¿cierto? Hay que decirlo. El logo, pues mucha gente creía que decía Street, como no tenía las vocales, entonces era como lo más lógico. Entonces, bueno, no solamente generó confusión a nivel de las personas que estaban cercanas a la banda con quienes hablaba, sino que también, por ejemplo, DistroKid, no, CD Baby, cuando monté los tracks para postearlos en Spotify, me dijo que el logo no coincidía con el nombre de la banda, ¿sí? Que decía Sirich, no decía ser Pep. Entonces, bueno, también fue como la oportunidad como de hacerlo más claro, más de renovarnos, de darle como un sentido a lo que es la banda, ¿cierto? En Pentagrama, pues, como esa parte del black metal y esa rebeldía, esa alegría, y bueno, está el tema de las rastas, que es el tema pues, de la muerte, ¿cierto? Realmente, pues, bueno, nuestra gran influencia del death metal, y bueno, el círculo, como tratamos mucho el tema de las culturas precolombinas, el círculo, pues, hace como referencia al sol, ¿cierto? Que era, pues, como era el sol, es, bueno, no es solamente arena, sino que es generado por estas culturas. Y bueno, el sol es increíble, pues, a nivel, digamos, cultural, porque uno ve, digamos, que en esos artes rupestres dibujado el sol, que las culturas de hace más de 10.000 años, no sé, eh, y digamos que los vikingos lo ilustraban similarmente, porque entonces, digamos que muchas culturas a nivel global, no solamente los vikingos, sino otras culturas, pues, han venerado el sol y bueno, es símbolo de poder, de fertilidad y bueno, digamos que básicamente pues es un elemento muy importante. eh, Muy interesante, pues no esperaba que tuviera este elemento del sol. Si me preguntaba si habría alguna conexión con las letras,
más hacia las culturas, pues, de nuestros ancestros, como decías, y esta parte del sol, pues, se conecta bastante, ¿no? No me lo esperaba, qué chévere. Bueno, ahorita José tiene unas preguntillas, pero quiero hacer una pregunta así muy ignorante, muy personal. Algo que noto que cambia un poco, pues, para mí, de los primeros 2 EP al EP de este año, es el hecho de que, no sé, pues, hay gente que cuando escucha metal se enfoca en voz o guitarra o en batería, ¿no? Yo soy de las que se enfoca más en voz y guitarra, pero por alguna razón la batería del nuevo álbum de El Verdadero El Dorado me llamó, es como donde está mi atención, me parece súper chévere esta batería, no sé qué cambio hay, o sea, de pronto José también, que sabe de producción, me puedan explicar un poquito qué fue lo que cambió, porque les quedó esa batería, pero súper genial. Bueno, excelente, gracias mucho. Bueno, no, realmente aprovecho la pregunta para no intervenir antes, y es que, bueno, como bien mencionaba John, pues por ser muy Bernadette, pasaron muchos personajes de Barranquilla, de la región y también inclusive de Medellín. Entonces, bueno, digamos que en la última pausa que tuvo la banda antes de esta etapa del Verdadero Dorado, yo decidí pues como continuar la banda solo, ¿cierto? Y no la banda solo, hacer las composiciones, tanto musicales como líricas. Y bueno, después de eso, el- la propuesta mía pues para mi meta era conseguir unos muy buenos músicos para poder llevar a cabo este primer álbum que obviamente pues personalmente es obviamente pues, muy importante. Después de tantos años voy a poder sacar un álbum eh, como bueno, que va a tener más o menos 10 canciones, 10 tracks. Y bueno, como te decía, empecé a buscar músicos, ¿cierto? O buscar como músicos, tuviera como afinidad con el género, o gente que me hayan referenciado. De forma, yo conocía pues a John de toda la vida de Marinilla, pero pues, habíamos tocado juntos. Y bueno, digamos que al darle pues, a John para que sea parte de este álbum, pues fue, digamos que una gran decisión, ¿cierto? Una gran apuesta y fue una apuesta ganadora, porque bueno, ya van a ver, bueno, ya lo vieron, no es sencillo, pero van a ver los demás tracks que el bajo suena muy brutal, como muy envolvente, no sé, tiene un sonido muy bacano, bajo que hizo John, ¿sí? Porque ella pues era gente, digamos, conocida de la escena del metal que le ha mostrado, me han hecho muy buenos comentarios por todo el bajo, buenos comentarios para John. Y bueno, el baterista, digamos que los bateristas que conocía, la región, ya son personas muy ocupadas, y bueno, no sé, digamos que bueno, inicialmente quería grabar el álbum en Armenia, ¿cierto? En Son Blast con Mauricio Gallón de Internal Soccer, que el nombre pues es muy conocido pues en la escena metal, y era pues un estudio de grabación donde ha grabado pues bandas importantes de Colombia. Y el hombre pues fue un caballero, pues buena gente, profesional, y entonces dije, bueno, voy a grabar en Armenia, entonces voy a intentar buscar un baterista que viva en Armenia o cerca de Armenia, en Pereira, Cali, no sé, lugares como relativamente cercanos al eje cafetero. Y bueno, buscando en internet bandas, en Metalum y en YouTube, y con Diego Borrero. Diego me ha tocado, bueno, toca realmente, él es músico también. Al igual que yo, John es músico que no solo contribuyó con el bajo, sino también con el tiple para alguna canción que es acústica. Ya, ese va a ser les adelanto que va a ser el tercer sencillo. Bueno, Diego también es músico de profesión y bueno, se dedica, vive de la música, ¿cierto? Trabaja pues proveedor, igual que yo, pero también toca en eventos, con muchas bandas de Brutal, de Death, de Black. Y la calidad musical de Diego es muy buena, tiene muy buenos instrumentos. Y bueno, digo que todo, pues no solamente los instrumentos, sino también su calidad como músico es muy extremo. Además, él tiene un blast beat muy bueno y tiene diferentes técnicas de blast beat. Y el hombre es un teso, y yo creo que el hombre me demostró pues que él era el baterista para el Verdadero Dorado, porque la verdad que pues,
digamos que la distancia es un tema complejo. Yo estando aquí en Antioquia, en el Valle Cafetero, yo le mandaba los tracks, decía más o menos ideas, y le decía, mira, este baterista, pues esta canción, ajá, pero pues realmente cuando el hombre fue a grabar, y grabó pues y plasmó su, digamos, su personalidad musical y pues fue grato. En general, pues no tuvimos como tropiezos de decir, bueno, no, esta parte no me gustó tanto. Sí ocurrió, claro, somos muy diferentes. Yo tenía como una visión para el álbum, pero en general, a lo que el hombre le metió, él le apostó, eso fue lo que se quedó para el álbum y bueno, fue bastante grato y sorpresivo, pues que hubiésemos tenido como tanto feeling, por decirlo así. Y sí, ese es el resultado, bueno, de un trabajo bastante dedicado, juicioso. Bueno, pues sí se nota todo es una calidad muy, muy, muy alta y me encanta, entonces pues qué chévere. Los felicito mucho. José tiene más preguntillas. Sí, me uno a Mónica en, digamos que solo hemos podido escuchar este primer sencillo de lo que será el nuevo álbum, el del Rugido de los Andes, pero realmente tiene un sonido muy, muy interesante. Mañana pues sale ahí en YouTube el videoclip o el video oficial de lo que será el segundo sencillo, que es Verdadera Misantropía, y en donde participa precisamente Mauricio Gallón. Entonces, pues, ¿qué tal si nos cuentan un poquito sobre esta canción en específico? Como de qué trata, pues, de qué va a tratar la letra o como alguna anécdota, digamos, que quieran contarnos sobre la grabación de este tema en particular. Claro que sí, José. Bueno, sí, de pronto yo, antes de arrancar yo con la explicación de las letras y lo demás, de pronto nos quisieras contar más, parce, vos cómo te sentiste grabando esta canción, qué te recuerda grabando la misantropía, que es el tema pues, del cual grabamos el video, como del playthrough. Bueno, pues realmente mi primer acercamiento al metal fue con el Doom, ¿cierto? Son cosas pues como muy aparte porque pues el Doom normalmente el bajo pues siempre es como lento, ¿cierto? Un poquito pues profundo. Y digamos que toda esa experiencia que tuve con el metal al principio fue precisamente tocando pues en bandas de Doom metal, ¿cierto? Cuando empecé a tocar pues estos temas, resulta que yo pues el bajo, pues lo toqué como toco pues normalmente mis instrumentos, que es con los dedos, ¿cierto? Y por acá está la cámara, ¿cierto? Así. Y resulta que en el estudio, pues Mauricio, pues muy profesional, nos ayudó a decidir en ciertos riffs que teníamos que tocar con la pajuela, ¿cierto? Yo con la pajuela, pues no toco. Entonces, esos cambios dentro de algunos temas, en este fue el caso, pues me colocaron a estudiar. Yo realmente pues no me considero bajista, pero pues conozco el instrumento, ¿cierto? Entonces, tanto en este tema como en otros, en el bajo me pasó pues como eso, que tenía que cambiar ciertas formas, digamos, que había preparado como para la grabación. Y bueno, pues la idea es como conservar esas técnicas que me ha mostrado, pues en este caso, esta propuesta de Servet, ¿cierto? Esa fue como desde el bajo digamos, mi primer acercamiento a los temas, esos cambios, pues como que no había visto que de pronto se podían hacer en el instrumento. Bueno, interesante. Y esta decisión, que digamos como decisión de producción de tocar el bajo en esta canción, como con el pico, la pajuela que mencionas, eso la hizo, digamos, el productor que nos estaba encontrando, como Mauricio Sí, Gallón, como fue algo más como por el sonido, por la sonoridad, digamos, que se quería lograr en esa canción, ¿sí? sí, digamos que tanto en sonoridad y digamos que para que fuera un poquito más parejo con la guitarra, porque la guitarra pues normalmente siempre, pues en este caso la tocas con el pick, ¿cierto? Entonces algunos pasajes sí quedaban un poquito disparejos, como igualar la velocidad de los dedos, ¿cierto? Hacer Sí. como estos y la onda precisamente en la grabación se veía un poco diferente. Entonces, por eso nos aconsejaban cómo hacer
precisamente el cambio. Bueno, no, pues muy interesante y que, como tú dices, pues hay aprendizaje siempre Bastante. en todas estas grabaciones. Y muy, Ed, ¿nos querías comentar algo sobre las letras de esta canción en específico? Sí. Ahora, digamos, de algo que decía John, pues sí, digamos que esa fue la sugerencia de Mauro, y es porque es un tema bastante rápido y de pique, ¿cierto? Está muy liado, por decirlo así, muy alta velocidad, va como más parejito tema y más definido, ya que también tiene muchos agudos, entonces, digamos, bien, digamos, cada por nosotros, pues, a ver qué, podemos decir que John grabara con la abuela, obviamente, pues, tal fue decisión de llevarle, ¿cierto? Después, digamos, autónomos su instrumento, pero bueno, digamos que entre los tres llegamos a esa conclusión y funcionó. El tema quedó bastante bacano, brutal. Entonces, bueno, este tema, digamos que el primer tema que de los tres es un tema como muy, a pesar de que también es death metal extremo, también es como muy contemplativo, ¿cierto? Tiene partes muy lentas, como más densas, por decirlo así, y también sus pasajes black metal. Este tema, verdadera misantropía, digamos que lo que quería pues, dar, es el nombre que lleva, es la verdadera misantropía como el verdadero odio por los humanos, ¿cierto? Es digamos, lo contrario a la filantropía, que es el amor. Entonces, ¿cuál es digamos, el fundamento lírico de esta canción? Es los aislados amazónicos, ¿cierto? Como decía, pues ahora abarcamos para este álbum temas indígenas desde Perú hasta del sur hasta el norte, incluyendo pues como el Amazonas, no solo los Andes. Entonces, esta letra se lleva a cabo en el Amazonas y son los indígenas que no quieren tener contacto con el hombre blanco, ¿cierto? No solamente con el hombre blanco, sino que tampoco en muchas ocasiones ni siquiera tienen contacto con otras tribus del mismo Amazonas. Entonces son aislados, ¿cierto? Ellos se aíslan por sí mismos, ¿cierto? Es autónomo de ellos Ujú, y digamos que es un desprecio a socializar, ¿cierto? A vivir como en sociedad, en grandes grupos y sobre todo pues también obviamente más marcados hacia el hombre blanco y son indígenas, sería como muy violentos, ¿cierto? Porque las pocas veces que pues, hoy en día el Amazonas como está de crítico el tema de la tala y la explotación, ¿cierto? Para la ganadería, para la agricultura, etcétera, pues obviamente cada vez tiene como menos donde esconderse, ¿cierto? Cada vez está más arrinconados, entonces es cada vez más común que haya como avistamientos, a mucha pues sí, son avistamientos porque no caso es raro que se vean esos personajes y cuando ellos se dan cuenta que están siendo observados, su reacción puede ser muy violenta, ¿cierto? Con las lanzas, con los dardos. Entonces, bueno, digamos que, como lo explicaba ahorita, los temas estaba como muy inspirado en los Andes, en los parajes, ¿cierto? Algo muy épico. Este está más inspirado como en el Amazonas, ¿cierto? Está en ese río verde, súper denso, y bueno, que tiene pues como habitantes que pueden ser muy hostiles, y bueno, realmente también, no necesariamente es por eso, pero bueno, también estamos, digamos que el consumismo está logrando que ese odio pueda aumentar, ya que los estamos desplazando y acabando con su hábitat, ¿sí? ujú. Entonces, bueno, esta es una canción más scripted, como les decía, está más plasmado, las letras están plasmadas en la música y es una música más rápida, también tiene partes densas, también tiene su ambiente black metalero, pero es mucho más llevado al extremo. Es muy buena sección, está muy parchado el tema. Sí, muy interesante. Precisamente hace poquito estaba escuchando un podcast pues, del Chiribiquete y de estas comunidades indígenas como que voluntariamente no quieren ser contactadas. Ahí veo también en su página de Instagram que digamos, como el arte con el que están como un poco promocionando esta canción, pues son con estas pinturas rupestres como las que se ven en el Chiribiquete. Entonces eso está bien bacano, bien interesante y pues sí, chévere. Estaremos muy pendientes porque se estrena mañana, creo como a las 11. Bueno, mañana estén muy pendientes del YouTube de Servet, pues para que escuchen
la canción verdadera Misantropía, Aislados Amazónicos. Entonces, bueno, estaremos súper pendientes de ese estreno y pues qué chévere que, pues que incluyan, como decía Mónica, como estos temas de estas culturas precolombinas y pues de las culturas también como indígenas actuales acá en el país. Santi creo que tenía un par de preguntitas. Santi, Vale, José, gracias. Bueno, uno a José y a Moni diciendo que disfruté mucho el sencillo, el sencillo anterior, el del que Moni y yo tenemos portada aquí, sí, conseguimos la portada. Aquello de, bueno, antes de formular las preguntas, aquello de poner solamente las consonantes en el logo es muy hebreo, justamente. Es muy, justamente es muy hebreo y sí, da para, para confundir con los fonemas. Por eso esos chascos con los nombres que nos comentaba Ed, ciertamente. Y sí, me gusta mucho la idea de tomar fuentes latinoamericanas, colombianas, nacionales para relatar estos hechos de culturas precolombinas, porque las europeas suelen ser muy revisionistas, pero muy, muy revisionistas. Es muy probable que uno cuando lee una fuente europea dice que es que el colonialismo no fue tan malo, es que les llevamos las civilizaciones como no, qué pena muñeco, pero no, sí, ciertamente. Y en lo musical sí, sí ha sido tremendo viaje, porque ha sido más como escuchar un Black Net Death, por así mencionarlo, un Black Net Death de bandas como digan ustedes, un Belphegor, para quienes han escuchado, el clásico Behemoth, la pop, la banda más pop que tiene el Black, el Death, y 1914, entre otras que pueden escuchar por ahí. Me llamó mucho la atención lo de incluir instrumentos andinos, justamente, que decían que iban a incluir un tiple, ¿verdad? Están incluyendo un tiple. Bien, entonces sobre eso, ¿qué otros instrumentos andinos pueden creer que peguen bien con el Black and Death, con el Death Metal? Así en su opinión de como Servet, como banda. ¿Cuál creen que es que mezcle bien? Además de tiple y este instrumento de guitarra. A ver, le pasó a Joe, que es el experto pues, en instrumentos. Eh, digamos que el tiple que usamos en una de las canciones es una canción más, pues decía ahora, es un acústico, ¿cierto? No está como, digámoslo, por decirlo así, mezclado con el black death metal o con el death black metal como tal, ¿cierto? Es una canción acústica que tiene voces rasgadas, que es muy oscura, ¿sabes? Él solamente solo lleva tiple y guitarra acústica, pero es súper oscura, está inspirada, digamos que nos inspiramos, bueno, realmente el tiple lo compuso de la ley, pero digamos que el parámetro para esa composición fue que era que fuese algo oscuro y además que está inspirado en un poema de Gonzalo Arango. Gonzalo Arango era un poeta de antes, ¿cierto? Junto al nadaísmo, los 60, algo así. Eh, y bueno, también era un hereje, ¿cierto? Era un rebelde, un hombre que fue excomulgado por escupir hostias en la iglesia. Y bueno, el hombre era algo Perdona, controversial. perdona, era parcero de Eduardo Escobar y J. Mario Arbeláez, ¿no? Parcero de Eduardo Escobar y J. Mario Arbeláez, ¿no? Creo. Sí, sí, sí. Sí, yo leí algunas columnas de Eduardo Escobar y era odioso, o sea, odiosísimo. Chistoso, pero muy odioso. Pero sí, era bastante punzante sus comentarios. Entonces, síguele con lo de Gonzalo Arango. Entonces, bueno, el hombre pues era muy controversial. Sí, el mundo del nadaísmo pues que era una corriente muy rebelde, en esta época muy filosófica, pero también digamos que a lo último lo traicionó, entonces toda la gente que seguía el nadaísmo pues es como traicionada y muy decepcionada de él. Sin embargo, pues tiene grandes obras y bueno, ya hace este poema que se llama La salvaje esperanza, entonces es un tema que está como muy relacionado con el tema indígena, es bastante oscuro y profundo. Entonces digamos que
John se inspiró pues en este poema y digamos en la oscuridad de Servet para componer esto, para componer el tiple. Y bueno, digamos que como hasta al día de hoy como tal, hemos incluido estos instrumentos en una canción, digamos así, de metal, una canción con guitarras eléctricas, a eso me refiero. Está incluido en un acústico, pero bueno, hay bandas que lo hacen muy bien. Yo conozco bandas que fusionan muy bien el tema de los instrumentos autóctonos con el metal y bueno, de pronto John, ¿qué perspectiva tendrá, qué visión tendrá acerca de los instrumentos de la música andina y el metal? Bueno, el tiple, pues en este caso, me surgió la idea precisamente pues, por el concepto que me decía Ed, que estaba teniendo pues como la banda, ¿cierto? Precisamente esta letra del poema de Gonzalo Arango me llamó mucho la atención porque tiene que ver pues como con esa colonización, ¿cierto? ¿Por qué ser tan colonos si realmente pues nos fue mal, ¿cierto? Entonces, me quería unir de cierta forma y una de esas formas era utilizar pues un instrumento de la zona andina de Colombia y un instrumento que conozco, que es precisamente el tiple, ¿cierto? Como en ese acto también de rebeldía. Entonces, es charro porque en la zona andina de Colombia pues se tocan bambucos, pasillos, guabinas, ¿cierto? Pero lo pensé más como un guayno, y el guayno es más como por el sur, y en el sur no se utiliza pues como tanto el tiple, pues por allá por Pasto, ¿cierto? Que se utiliza ya el charango, las quenas, la lampoña, ¿cierto? Entonces una mezcla como entre esas dos cosas, entre ese sur colombiano, pues en este caso, y la zona andina de Colombia, al interior de los ritmos, pues en este caso, o más bien instrumentos de la zona del interior, que es el tiple. Entonces, vi como la oportunidad ahí de crear algo y bueno, pues como con ese concepto, con esa ideología que venía me pareció pues como muy prudente hacerlo de esa forma y bueno, pues salió este tema. Yo sé que lo van a disfrutar, yo no me esperaba pues como ese resultado tampoco, sino que también estaba pues como experimentando, bueno, cómo suena el tiple con estas voces rasgadas y bueno, pues el resultado realmente no era lo que esperaba, pues quedó mucho mejor. Entonces yo sé que lo van a disfrutar. Aparte pues de eso, eh, sí pues he escuchado bandas que incluyen precisamente con distorsión algunos otros instrumentos que no tienen nada que ver como con el formato del metal, ¿cierto? Y pues yo creo que desde que se sepa hacer como ese juego entre pues estos sonidos que se sepan incluir pues como en ciertas partes, queda bien, pues son propuestas precisamente nuevas y propuestas que pues tienden a rescatar también pues como el territorio, ¿cierto? Desde esos instrumentos andinos. Entonces, pues creería que cualquier instrumento bien ubicado en cierto riff podría sonar. Sí, es curioso ver que en verdad instrumentos tan foráneos puedan llegar a mezclar muy bien con géneros tan extremos. Digamos, hay una banda taiwanesa que se llama Tonic, no recuerdo cómo se pronuncia, que mezcla black metal, creo que con el violín de 2 cuerdas, chino, creo que lo hace. Y The Who, que es una banda más de folk, The Who, pero The Who HU, que son los mongoles. Los que hacen el de Set But Truck, que también usan un violín de 2 cuerdas y sí, suena a metal. Por más que los ortodoxos quieran decir que no, pero sí, suena a mi metal. Acá hay una banda muy colombiana que se llama UMSAC también, que mete como varios instrumentos así andinos, muy interesante, como con voz lírica también, para que la escuchen, súper chévere. Sí, ¿ibas a decir algo, Eds? Disculpa. No obstante, no, iba a decir pues que para acabar con el tema de lo que decía John, para, para este sitio que es el de tiple, invitamos a un amigo de Mari Mills también para que, digamos, que nos acompañara con las voces, ¿cierto? Entonces, él toma guitarra en una banda que se llama Into the Fucking Day, una banda de metal de la región, pero también hace las voces para una banda de Death Doom, en la cual también colaboré con coros, se llama
Adversus Dominium, espero estar pronunciándola bien. Y bueno, el hombre tiene una voz bastante apropiada como para estas canciones, así, digamos, de un tempo, tiene un gutural que se adapta muy bacano y que combina muy bien con estas músicas, digamos, más pausadas. Entonces, lo que hicimos fue como combinar sus voces guturales con las voces rasgadas mías. Entonces, tuvimos como un matiz bacano que es además bastante oscuro y como les decía el timbre que compuso John, que ya de por sí quedó oscuro, entonces un timbre muy oscuro, las voces oscuras y la letra súper oscura, la letra es oscurísima, es un poema de hace no sé cuántos años, pero es súper oscuro y profundo, entonces es muy interesante, se llama La Silva de Esperanza, de Gondor Naranjo, y bueno, el resultado fue bastante interesante y lo que estábamos buscando. Vale, le pegaremos una escuchada, más que todo por también esa parte lírica proveniente de la poesía de Arango y del nadaísmo. Recuerdo que mi profesor de español lo citaba mucho. Y eso que era un colegio católico, increíble que lo dejaran hablar de Gonzalo Arango. Increíble, sí, era bastante problemático. Exactamente. Sí, Mm, sí, exacto. Exacto, porque es chocante, es rebelde. La palabra es rebelde, como se le definiría. Es justamente rebelde. Y, y nada, aquí esperando también. Me gusta lo del nombre del verdadero El Dorado porque siempre las referencias al Dorado populares están erradas. La película de DreamWorks la ubicaba en México. Y Johnny Quest, si de pronto algunos alcanzaron a ver esa serie de Cartoon Network, Johnny Quest, pero cuando era adolescente lo ubicaba en Perú y es como, está bien, es andino, se rescata, pero no, sigue estando mal. Es aquícito en Guatavita, es justamente donde queda El Dorado. Pues nada, muchachos, sí ha sido un placer escuchar todas las historias, todo lo generado con la música que ustedes hacen, la simbología también y las líricas y demás. En verdad fue muy disfrutable esta entrevista. ¿Vale? Bueno, pues para ir cerrando, les recomendamos a todas las personas que nos están escuchando que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como @chinreactioncall. También sigan a Servet en Instagram en @servetmetal. Y no se pierdan el lanzamiento por el canal de YouTube de ellos mañana, que pues ahí estaremos como muy pendientes a escuchar esa canción de la cual pues ya sabemos muchos más detalles y seguramente eso lo va a hacer realmente mucho más interesante de escuchar. Sigan también entonces todos nuestros episodios del podcast que los encuentran pues en todas las plataformas de podcast tipo Spotify o Apple Podcast o Amazon Music también. Y en YouTube también están los episodios, así que pues ahí los pueden escuchar. Ya están disponibles todos los de la temporada 3, que es esta temporada de 2025. Y recuerden que cada martes a las 8 p.m. estamos acá conectados por nuestros canales y por los canales de Roll the Radio, que agradecemos por la difusión y por permitirnos transmitir por medio de sus canales de Twitch y de X, así como en la emisora online. Pues ya sin más preámbulos, de nuevo muchísimas gracias a Edwin, a John, por contarnos todo este concepto, toda la parte de la música, de la historia de lo que es Servet. Y de nuevo, pues les hacemos la invitación a las personas que nos están viendo, a los oyentes, para que conozcan a la banda y pues se adentren más en todo este concepto. Muchísimas gracias. chicos, muchas gracias a ustedes por el espacio. No olviden seguir a Chain Reaction, a Root the Radio. Muy agradecido con ustedes y bueno, estuvo muy interesante el espacio. Gracias a Marley también y estuvieron viendo la transmisión. Listo, entonces para despedirnos vamos con Sei Shiza de Servet. Y recuerden entonces mañana conectados para el lanzamiento. Entonces, chao Santi, chao Mónica, John, Edwin, nos vemos. Venga, hasta luego. Gracias, Un gusto tenerlos gracias por acá. el espacio. Bueno, gracias.
que nos sigan en todas nuestras redes sociales, escuchen nuestra playlist y comenten y califiquen nuestro podcast. Esa es la mejor forma en la que nos pueden ayudar. Gracias.